Bueno, con este video quiero empezar una serie de videos sobre Medio Oriente y creí que era buena idea hacer un pequeño glosario de términos antes de empezar. Vamos a ver solo algunos términos, los más básicos pero también los más populares, los que más aparecen cuando vemos las noticias, así que bienvenidos. Árabe. Cuando decimos árabe nos podemos referir a varias cosas. En primera medida, los árabes son una serie de pueblos originarios de la península arábica. Estos antiguos pueblos eran gentes del desierto, que habitaban la península mucho antes de la llegada del Islam. El asentamiento más conocido de los pueblos árabes preislámicos probablemente sea Petra, construida por un pueblo llamado nabateos y que se encuentra en la actual Jordania. El árabe es también un idioma perteneciente a la familia de las lenguas semíticas. A su vez, la semita o semítica es una familia lingüística originaria de Medio Oriente que incluye lenguas como el árabe, el hebreo, el idioma de israelitas y judíos, o el amárico de Etiopía. Esta familia lingüística obtiene su nombre del personaje bíblico Sem, el hijo de Noé, del que los hablantes de estas lenguas se reivindican como descendientes. Con la llegada del Islam en el siglo VI, los pueblos de la península árabe fueron unificados y conquistaron una enorme extensión de territorio, llevando con ellos su religión y su lengua originaria. Podemos decir que arabizaron a muchos de los pueblos conquistados. Por este motivo, actualmente más de 450 millones de personas hablan árabe, desde Marruecos hasta Omán. Así que no es de extrañar que de manera coloquial se denomine como árabes a una gran cantidad de pueblos que hablan el idioma árabe. Incluso podemos hacer un paralelo con el español o castellano. Es un idioma europeo que trajeron los conquistadores, y aunque en Latinoamérica no seamos españoles, sí que hablamos español. Eso sí, hay una diferencia importante. Aunque hay un idioma árabe estándar internacional usado en noticias y películas que la mayoría de los árabes entienden, hay dialectos que son tan diferentes que las personas de algunos países no se entienden entre sí. Al contrario, Egipto, gracias a su producción cinematográfica y a su influencia cultural, es el dialecto que más personas logran entender en el mundo árabe. Por último, tenemos que mencionar que hay varios idiomas que se escriben con letras con el alfabeto árabe, pero que no son árabes. El persa de Irán, el urdu de Pakistán o el antiguo turco otomano. Islam y musulmán. Aunque el Islam tiene aspectos políticos o puede ser considerado una cultura, el Islam es una religión. Es una religión monoteísta, o sea que considera que hay un único Dios, Alá. Es una religión abrámica, o sea que, así como el judaísmo y el cristianismo, esta religión se considera descendiente del mismo Abraham y de su pacto con Dios. Sea esta una oportunidad para señalar que el Islam tiene profundas raíces en el judaísmo y el cristianismo. En el Islam, Adán, Noé, Abraham, Moisés e incluso Jesús, a quien llaman Isa en árabe, son considerados profetas, mensajeros de la palabra de Dios. Así pues, libros como la Torá y los Salmos, así como el Evangelio, son considerados en el Islam como libros revelados por Dios. Para el Islam, Mohammed o Mahoma en español es el último profeta. De hecho, la frase síntesis del Islam dice que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Según la tradición, el Corán fue revelado a Mahoma a través del arcángel Gabriel. Sí, el mismo de la Virgen María. Activo el angelito ese, ¿no? La Meca, en la actual Arabia Saudita, es la ciudad de nacimiento de Mahoma y es la ciudad más sagrada del Islam. De hecho, uno de los pilares del Islam suní dicta que, de ser posible, o sea, si tienes los medios, el creyente en el Islam debe peregrinar a la Meca por lo menos una vez en la vida. Dicho todo esto, los musulmanes son aquellos que creen en el Islam. Es importante aclarar que a veces se confunden los términos árabe y musulmán. Las personas que hablan árabe pueden ser de cualquier religión. Por ejemplo, hay árabes cristianos y judíos. Por otro lado, los musulmanes son los creyentes en el Islam, y esos pueden ser de cualquier país y hablar cualquier idioma. Chiita y sunita. Sunita y chiita son las dos principales ramas del Islam.
Aunque ambas ramas tienen diferencias de carácter ritual, legal e incluso teológico, la división original sucedió en los primeros años del Islam, entre quienes creían que solo los descendientes de Mahoma deberían guiar la religión, es decir, los chií, y quienes creían que no, los suní. Esta división siempre ha tenido un carácter político. Persia o Irán es el centro del Islam chií, y junto a Irak son los únicos países de mayoría chií, y se han constituido como un polo de contrapoder contra la mayoría suní y contra sus versiones más radicales, como las de Arabia Saudita. Irán, Persia y Persa. Irán es un país de Medio Oriente, ubicado en la región conocida históricamente como Persia. Irán probablemente es conocido por el régimen que impulsa la República Islámica desde 1979. Ahora bien, los persas hablan una lengua de la familia protoindoeuropea. Por este motivo podemos encontrar palabras del persa que coinciden con el inglés o con el español, como pedar, father, mother, mother, doctor, daughter, brother, brother o nam, name. Desde la antigüedad, con los persas aqueménidas que controlaron un territorio que iba desde Grecia hasta la India, hasta la actual República Islámica de Irán, los persas son uno de los pueblos más importantes e influyentes de Oriente Medio. Su cultura influyó enormemente a la mayoría de sus vecinos, desde los árabes hasta los pakistaníes y los pueblos turcos de Asia Central. El persa ha sido el lenguaje de las cortes de muchos imperios a través de la historia. Es probablemente por el enorme peso histórico y cultural de la Persia que incluso su forma de adoptar el Islam se hizo de una forma particular, es decir, de la forma chií. Turco. En Colombia, solemos intercambiar los términos turco y árabe casi como sinónimos. Sin embargo, como ya vimos, los árabes pueden ser los pueblos de la península arábica, o de manera más coloquial, los pueblos que hablan árabe. Por otro lado, los turcos son pueblos originarios del Asia Central, que empezaron a salir de allí alrededor del siglo III. Uno de estos pueblos, los Oghuz, lograron entrar a Anatolia en el siglo XI. Los turcos de la actual Turquía, herederos de estos turcos Oghuz, hablan turco, un idioma de las familias túrquicas, que incluye idiomas como el azerí o el turcomano. A través de la historia, varios pueblos turcos han sido guerreros, ya sea para sus propios fines o como servidores de otros reinos. Por ejemplo, tenemos a la casta de los mamelucos en Egipto, los reinos mogol de la India o los Selyuk en el mundo árabe abasida, que terminaron por formar su propio sultanato. Aunque la religión de Turquía es el Islam suní, la forma en que los turcos asumen la religión ha sido un poco diferente a la manera en que la asumen los árabes, en parte gracias a la influencia de la vecina Persia. El Islam turco ha tenido una historia diferente, llena de místicos y de gobernantes que exhibían una versión que podemos considerar más bien laxa del Islam, y sobre todo de su papel como religión de Estado. En este punto hay una historia que, como bebedor convencido que soy, quisiera contarles. Es de la orden de los Bektashi, una orden religiosa y mística de Anatolia, los seguidores del monje Hacı Bektaş Veli. De los miembros de esta orden se dice que usaban el vino en ceremonias de culto y devoción, y actualmente se dice que los miembros de esta orden son una de las ramas más abiertas y tolerantes del Islam. En fin, la historia dice así. Un día, un monje Bektashi fue a la mezquita y rezó a Dios para que le proporcionara el dinero para una botella de vino. El hombre a su lado le oraba a Dios pidiendo que fortaleciera su fe. Después de las oraciones, el hombre que rezaba por su fe se volvió sobre el monje con violencia y dijo: «¡Eres un hereje! ¿No te da vergüenza pedirle dinero a Dios para vino?». Impasible ante este estallido de ira, el monje respondió: «Todos le piden a Dios lo que no tienen. Tú no tienes fe, así que se la pediste. Gracias a Dios mi fe está intacta. Todo lo que me hace falta en la vida es dinero para el vino, así que eso es lo que le pedí». Califa y sultán. Califa es una palabra de origen árabe y designa al sucesor del profeta Mahoma en el liderato del mundo islámico. El califa es el líder de la comunidad religiosa, Ummah en árabe, siendo al mismo tiempo guardián del Islam,
guía espiritual y líder político. Como ejemplos de estos podemos citar el califato omeya con centro en Damasco, o a los abasidas con centro en Bagdad, o incluso el pequeño pero muy significativo califato de Córdoba. Sultán, aunque también es una palabra de origen árabe que significa poder o autoridad, fue usada sobre todo para denominar a los mandatarios turcos, ya sea de Asia Central o posteriormente en el Medio Oriente. Aquí tenemos que hacer una aclaración. En español, normalmente nos referimos como sultán a los gobernantes de imperios turco-musulmanes, como el imperio selyúcida o el imperio otomano. Sin embargo, estos imperios con una notable influencia persa se referían a sus gobernantes como Shah, una palabra persa que significa rey, o Padishah, que significa gran rey o rey de reyes. Bueno, y hasta aquí el video con el glosario sobre términos básicos de Medio Oriente. Espero que les haya gustado, les sirva para algo y muchas gracias. Nos vemos. Ya Allah, ya Allah.